En fin, hasta ahí la etapa de la permisividad. Vamos a la etapa de eh, el integrismo o el puritanismo o el purismo, como le quieran llamar. El padre Ubelín, cuando ya lo ve crecer y ya serio en la fe católica, que retomó su fe católica, él dijo, este es un buen chico para casarse y conozco una buena chica que se llamaba, perdón, María de Richemont. La veía como un buen partido para Charles de Foucault, pero Foucault la esquivó y ella terminó pues casándose con otro y con el que se casó tuvo hijos y entre sus hijos tuvo un jesuita que después llegó a decir que su madre sí le dijo que el padre Ubelín tenía todo un plan para casarla. Yo son de las cositas que digo, hasta el padre Ubelín, un santazo, pero también tenía sus resbaladas, porque evidentemente eso es un tipo de manipulación. O sea, realmente le estaba por abajito del agua, coordinando todo básicamente, ya casi casi preparándole la boda con esta mujer, este, y lo hacía hasta por una buena intención, ¿verdad? Porque Carlos de Foucault siempre fue de un carácter muy radical. Radical viene de raíz, ¿verdad? Que va a las raíces. Y tenía un sentido como de lo definitivo. Él no se andaba con medias tintas. O sea, cuando pecaba, pegaba muy bien. O sea, vean hasta dónde llegó, ¿verdad? Y esto en el carácter le ayudó mucho. De hecho, cuando estaba como ateo, le dijo una vez a un amigo, definitivo, somos demasiados filósofos, tú y yo, para pensar que hay algo definitivo. Es decir, que en realidad su búsqueda en su ateísmo era, o sea, su crisis era porque no encontraba algo definitivo. Ya después, por ejemplo, en su vocación, que fue como consagrado, dice lo siguiente, para que vean cómo él no andaba con medias tintas, ¿no? Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para él. Mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe. Dios es tan grande, hay tanta diferencia entre Dios y lo que no es Él. Deseaba ser religioso, no vivir sino para Dios y hacer lo que era más perfecto, fuera lo que fuera. Entonces, él, pues, muy intenso, muy radical, y el padre Ubelín, pues, eh, tenía ciertos temores, ¿verdad? Porque el que se va muy a la radicalidad, pues puede patinar fe en algunas cosas que ahorita vamos a ver. El padre Ubelín, perdón, entonces le dice, mira, por ejemplo, una de las cosas que se apasionó Charles de Foucault fue con la pobreza. Entonces dice, pues, ¿sabes qué? Hazte franciscano. Y Carlos de Foucault decía que se negó porque decía que los franciscanos no eran tan pobres como él quería hacerlo. Entonces, al final, para hacerles cortos el cuento, encontró a los monjes trapenses, un monasterio, no todos, encontró un monasterio muy pobre, que de hecho que se encontró un monje sucio y con su hábito remendado y todo eso, y eso le llamó la atención, que dijo, aquí sí voy a vivir realmente la pobreza. En realidad, duró solamente un tiempo ahí con los monjes porque vio que aunque este era un monasterio pobre, él quería ser todavía más pobre que eso. Entonces él se termina yendo a Tierra Santa con las clarisas como un simple jardinero y ahí después de tiempo la superiora le motivó a hacerse sacerdote, ¿va? Y se terminó siendo sacerdote y ahorita pues lo demás es historia. En pocas palabras, después de su conversión, después de llevar una vida permisiva, libertina, pasó a ser como integrista, purista, tenía arranques de intransigencia. Y aquí les voy a leer la definición de intransigencia de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, porque yo de hecho usaba mucho a veces esa palabra, pero yo no sé si les sabía el sentido completo, ¿eh? Y esto nos puede ayudar a pensar si
nosotros podemos presumir de fe católica, pero en realidad todavía estamos en una etapa intransigente. ¿Qué es intransigencia? Dice la Real Academia de la Lengua Española: condición de quien no quiere evitar o poner fin a un conflicto, cierto o eventual, mediante algún tipo de concesión. Y busqué la etimología, la raíz de la palabra, y habla de es ser incapaz de ceder, es ser incapaz de conceder. Evidentemente hay cosas en donde uno no tiene que conceder, pero cuando tú ves una persona que de entrada es de los que nunca dialogan, no es capaz de dialogar, no es capaz de ceder, en todo tiene la razón y todo eso, lo estamos viendo con el Papa. ¿Cuántos son más papistas que el Papa? O sea, ¿cuántos se creen más que el Papa? Porque son incapaces de siquiera preguntarse en la cabeza, ¿qué tal si el Papa en realidad no está atacando la doctrina católica, sino nos está mostrando un lado en el cual no lo estamos viendo? No. Siempre en la historia de la iglesia, les hablaba, por ejemplo, de cuando León XIII, a final del siglo XIX, sacó la primera encíclica de doctrina social de la iglesia, hubo sus grupos de católicos que rezaban por la conversión del Papa, porque este ya se está haciendo masón y todo eso. Qué curioso que estos grupitos, nunca piensan, ¿será que tengo que pedir por mi conversión? ¿Será que tengo que pedir para que Dios me abra el entendimiento de por qué el Papa León XIII estaba sacando esta encíclica en este momento? ¿Será que Dios me está pidiendo que, que no sea intransigente, que aprenda a ceder, que mínimo dé la chance de la duda de decir, chance y el Papa no es un hereje, el Papa Francisco, chance y el Papa Francisco no está violando a la iglesia, sino que al contrario nos está mostrando un lado verdaderamente católico, pero que por X o Y lo habíamos olvidado, nos está dando una perspectiva. No, el intransigente se cierra, no, ni siquiera lo piensa, ni siquiera lo piensa. Así era Carlos de Foucault cuando se convirtió, intransigente. Entonces el padre Ubelín intentó como medio suavizarlo junto con su prima, y después, ya cuando se suavizó en su tercera etapa, Charles de Foucault se lo agradece al padre Ubelín, le dice, con sumo cuidado y tanto como has podido, pusiste en mi corazón el amor de nuestro Señor. Me entendiste que las cosas de la fe, que todas las realidades, no me tenía que quedar como acartonado en una doctrina, porque eso le pasó a los fariseos, perfectos en doctrina, ¿eh? Tanto que Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Los fariseos, por saber doctrina, acusaron a Jesús de que no tenía que estar sanando en el Shabbat, en el sábado. Y eso es cierto. Y podemos decir que Jesús rompió la ley divina, porque Dios la había dado. ¿El sábado? No. Jesús dijo en otro pasaje, yo no he venido a romper la ley, sino a darle plenitud. Ahí está el problema. El intransigente, el puritano o el purista o el integrista va a tener problema en esta dimensión de plenitud. O como diría Chesterton, son aquellos que confunden la tradición con las cenizas y no con el fuego, con la transmisión. La tradición es la transmisión del fuego, no de las cenizas. Jesús no estaba rompiendo la ley del sábado, le estaba dando plenitud. Y tal fue su respuesta. El sábado, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Le estaba dando una, no nueva interpretación, sino le puso más luz a esa ley que había puesto Dios en el Antiguo Testamento para que se entendiera de manera completa. Es que el mismo Dios, hermanos, el mismo Dios nos lleva en procesos. La ley del talión fue dada por Dios, ojo por ojo, diente por diente, esa la dio Dios. ¿Por qué? Porque antes de la ley del talión era la ley de la selva. Me rompías un cristal, yo te quemo la casa. Así actuamos nosotros. Sin ninguna regla, el ser humano es brutal, salvaje. Entonces mínimo Dios nos dio la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me rompiste una ventana, ya lista, pues ve y rompe una ventana. Pero ya no dos,
nada más una. Pero después llega el Señor y da plenitud, dijo, bien, ustedes escucharon que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pues yo les digo, no eviten el mal que les quieran hacer. A quien les peguen una mejilla, pónganle la otra. Y después da todo el discurso que saben. Estaba abuliendo la ley del talión, no, simplemente ya dice, ya, vamos a dar el siguiente paso, hay más plenitud. Y los católicos que se quedan en un integrismo, como en esta etapa de Carlos de Foucault, son ciegos para poder entender esto. Le dice Charles de Foucault, del tiempo después, ya suavizado, al padre Hubelín, con sumo cuidado y tanto como has podido pusiste en mi corazón el amor de nuestro Señor. Su prima María de Bondi y el padre Hubelín, ante todo lo que tenían miedo, era de que Charles de Foucault se volviera jansenista. No les voy a, porque ya llevo como una hora, toda la historia, pero sería interesante que ustedes hagan la investigación de la herejía de los jansenistas o el jansenismo como tal, para ponerle una forma sencilla. Los jansenistas básicamente son puritanos de ultrapuritanos, ¿ya? Y la perspectiva de Dios siempre era un Dios castigador, Dios justo, o sea, básicamente que pues el cielo casi estaba solo, ¿ah? Porque ahora sí que estaba súper difícil, como para que entres al cielo, pues prácticamente nadie, ¿va? Era un tipo de rigorismo. Un santo que también atacó a los jansenistas y que los confrontó, por ejemplo, fue San Luis Griñón de Montfort, y lo hizo de manera perfecta, ¿va? Entonces, María de Bondi, la prima, y el padre Hubelín tenían miedo que al ser tan radical, integrista, y tener estos tipos de intransigencias, de actitudes intransigentes, se les volviera jansenista. El máximo biógrafo de Carlos de Foucault, fíjense lo que dice. Ahora bien, la gran preocupación del padre Hubelín ante este temperamento excesivo de Charles de Foucault, de una pieza ante un convertido que tenía por naturaleza una fuerte tendencia a deslizarse hacia el integrismo y los principios puros, era la de convertir su corazón en un corazón líquido, como decía el cura de Ars, no duro, sino líquido. Quiere el padre Hubelín temperar este teocentrismo imperioso gracias al encuentro de la humanidad de Cristo, tal como la vivieron los místicos como Francisco de Asís y Teresa de Jesús. Entonces el padre Hubelín, al verlo así, intentó como suavizarlo, mostrándole la humanidad de Cristo, porque por lo general el puritano o el integrista solamente se queda con la divinidad. No voy a decir nombres, pero han escuchado algunos youtubers católicos que están friga y friga al Papa Francisco diciendo, pero es que en sus encíclicas no nos habla de las cosas del cielo y todo eso. O sea, parece que son católicos que ser católico es pensar nada más en angelitos, en querubines, en cosas así como liturgia y cosas santas. Y son estos que dicen, hablas de liturgia, de doctrina social de la iglesia, eres socialista. O sea, es un tipo de integrismo y eso no es ser católico. Evidentemente existe el otro error, que por ejemplo lo hace la teología de la liberación, que se queda supuestamente solamente con la humanidad de Cristo y termina despreciando la divinidad. Ya algunos, inclusive teólogos de la liberación, ni creen que Cristo es Dios, ¿va? Pero vean, un sacerdote santo como el padre Hubelín trató de suavizar, no trató de quitarle, dice, es muy bueno que este hombre quiera la doctrina firme, quiera todo esto, pero hay que presentarle el lado humano de Jesús, que es también Dios, ¿eh? Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Tan fuerte era el integrismo o el puritanismo de Charles de Foucault después de su conversión, que pasó una tragedia con un amigo no creyente. Por ejemplo, Charles de Foucault, pues al ser radical y ya estar planeando irse al monasterio con los trapenses y todo eso, pues él, este amigo muy íntimo, no creyente también, le escribía y cada vez él era más frío, más seco con él, hasta que le dijo, ¿sabes qué? Ya no me escribas, si quieres saber de mí, pregúntale al padre Hubelín, que es como mi padre. Este amigo era mayor de edad que él y siempre se creyó como un tipo de padre para Carlos de Foucault, más que un amigo, como un padre. Entonces le entraron los celos. Y imagínense también un no creyente que no sabe ver esto con una mirada de fe,
de felicitar a Carlos de Foucault. Ah, listo, vas a un monasterio, aunque no nos hablemos, vas a un... No, no, él lo está viendo desde un ateísmo, el amigo, y esto le pegó tan fuerte, y Carlos de Foucault no estaba dando cuenta de eso, porque él iba con la suya, y va así, papá, papá, papá. Este empezó a tener celos, este amigo, sobre todo del padre Hubelín. Conocía a Carlos de Foucault y se daba cuenta que Carlos de Foucault ya cosas muy íntimas no se las contaba a él, sino se las contaba solamente al padre, al punto que un día este amigo escribió un testamento y se suicidó, se dio un tiro en la cabeza. Esto le pegó mucho a Charles de Foucault. Otro amigo que tenía ateo, después de que pasó el suicidio de este amigo, ya se ve el cambio ya más misericordioso. Saber que no, él había tenido la conversión, no sus amigos. Él estaba entendiendo muchas cosas, pero no estos que apenas venían arrancando en cuestiones de fe. Por ejemplo, hay uno de los amigos, creo que era Gabriel, que se le muere la hermana y Carlos de Foucault le escribe una carta hermosísima, va a decir, es como me gustaría estar cerca de ti para apoyarte en este momento y todo. No estoy diciendo que Carlos de Foucault tuvo la culpa del suicidio, cada quien tiene sus decisiones, pero vean hasta dónde llega un integrismo. Por ejemplo, en el caso de los homosexuales, hay que decir la verdad. Ahí está este lobby gay y toda la cosa. Pero ¿qué pasa con los homosexuales que no quieren ser del lobby, pero a la vez quieren reconocer lo que tienen? Y que encuentran solamente juicio por parte de nosotros, ¿cuántos terminan verdaderamente suicidados? ¿Por qué? Porque escuchó un predicador que dice que se va a ir al infierno si no deja de ser homosexual, no diferenciando la homosexualidad de la actividad homosexual. La actividad homosexual es el pecado. Pero como hay evangelizadores que ni siquiera matizan en eso y les encanta mandar a medio mundo al infierno, ¿cuántos de predicaciones meramente integristas llevan al suicidio a unas personas? Inclusive, Charles de Foucault empezó a hacer los estatutos para una nueva comunidad religiosa y de manera integrista tenía todo bien ordenado y reglas y toda la cosa, y el padre Belín le decía, ábrete al espíritu, no te agarres tanto a la regla, a la letra, etcétera, y lo convenció al punto de que no terminó fundando nada. De hecho, lo único que fundó fue una unión de laicos hermosísima, que hasta el mismo momento de hoy es vamos a decir, como un tipo de cofradía de laicos, que él llamó desbrozadores. Ahorita voy a explicar esto de desbrozadores, en donde no hay esquemas. Sería muy bueno. Creo que, bueno, tengo una charla sobre Charles de Foucault y la vocación de los laicos, una cosa así. La pueden buscar en mi canal de YouTube, en donde hablo un poquito de esto. Al día de hoy, sí tiene como un tipo de dirigente, pero no se maneja así como que tengas una inscripción y todo esto. Inclusive, ellos abren, yo me siento parte de esa cofradía y no estoy registrado, no saben de mí. ¿Por qué? Porque en el misterio de la espiritualidad oculta de Nazaret, que fue lo que vivió Charles de Foucault, que es en la tercera etapa, las cosas no necesariamente tienen que siempre trabajar con, estás en la lista, tienes el ticket, tienes la tarjetita, etc. Es una visión mucho más amplia, mucho más trascendente. El Papa Francisco nos ha hablado de que no le gusta una iglesia instalada, porque esa es nuestra naturaleza humana. Tenemos que agarrar el volante, tenemos que sentirnos seguros, por eso nos agarramos de las reglas y todo eso. Y pueden ser reglas muy buenas, pero cuando estás agarrado tanto a las cosas, para sentirte el bueno, para sentirte el ordenado, el que está todo correcto y toda la cosa, dice el Papa Francisco, que de ese tipo de cristianos muy difícilmente salen los mártires, porque el martirio ya básicamente es un tipo de improvisación, sale al orden, sin negar la necesidad de orden, claro está, ¿eh? Vamos a pasar ya a la parte de la tercera etapa,
que es la etapa le he llamado la humilde docilidad. También le podría llamar la etapa del abandono, en el caso de Charles de Foucault.